Bueno, mi tema esta mañana es cómo cambiar. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cuántos necesitan cambiar? Levanten la mano. Unos de una cosa, otros de otra, ¿verdad? Mal carácter, muy mandonas con el pobre esposo. O al revés. El esposo muy bravucón, ¿verdad? Ahí noto más efervescencia, fíjense. Todos necesitamos cambiar. Pero les quería preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que el cambio es difícil? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que no es tan difícil? Levanten la mano. Pues tanto los que le levantaron diciendo que es difícil como que no es difícil están equivocados. El cambio es imposible, no difícil o fácil. Mire lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Mire lo que dice este texto. El etíope es un africano de la raza negra. Es como que estuviera diciendo, ¿podrá un negrito hacerse chelito? Se puede lavar la cara con jabón, puede tratar de ponerse cremas que le van ayudando a la piel, pero siempre va a ser negrito. No puede volverse chelito así nomás. Y lo mismo un leopardo que pueda quitarse las manchas de su piel. Y dice Jeremías, ¿podrán ustedes hacer el bien estando enmañados, mal acostumbrados a hacer el mal? La respuesta es imposible, según ese texto. Solo el Evangelio de Cristo Jesús puede hacer que el hombre cambie. Solo la gracia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Quiero empezar por ponerles una definición de lo que es la santificación, que es el proceso de cambio que el cristiano va teniendo. Mire lo que dice la siguiente declaración. La santificación es un proceso en el cual, ¿quién? El Espíritu Santo trabaja. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, para capacitar al creyente a volverse aún más y más como Cristo. Es un proceso que va a durar toda la vida y es hecho sobrenaturalmente por el Espíritu Santo usando su palabra. Es irregular, hay ratos que vamos cambiando más rápido, hay ratos que estamos medio estancados y durará toda la vida. Hoy estudiaremos un texto que nos describe cómo el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones para que vayamos cambiando. Vamos a leer Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y terminamos con el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir estudiando minuciosamente cada uno de esos pasajes y aplicándolos a nuestras vidas. Empezando por el 6:1. El apóstol Pablo acaba de terminar de hablar de la justificación. Y acaba de decir en el capítulo 5 que vamos a entrar al cielo no por el nivel de cambio,
no por el nivel de santificación, sino por la justicia de Cristo. Entonces dice en el 6, así es así, y no depende de si yo cambio o no cambio, de todas maneras, aunque no cambie, voy a entrar al cielo. ¿Qué diremos? ¿Hagamos más males para que abunden bienes? Diremos, puedo echarme todas las canitas al aire y no me pasa nada. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta en el versículo 2. Dios me libre que pensemos así. Estoy poniéndolo en otras palabras, ¿verdad? En ninguna manera Dios nos guarde de pensar así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quisiera que leyéramos todos juntos el cómo viviremos aún en él. 1, 2, 3. ¿Cómo viviremos aún en él? Lo primero que el Espíritu Santo hace es que nos pone un ardiente deseo de ya no vivir más en el pecado. Nos pone una urgencia de decir, basta ya. Ya no quiero seguir siendo lo que siempre he sido. Tampoco quiero seguir haciendo lo que he venido haciendo. Basta ya. Pero es algo interno que el Espíritu Santo y su palabra va poniendo, de aborrecer el pecado que nos ha venido dominando durante años. Aborrecerlo. No existen personas sin pecado, pero sí ya no debemos de estar en el pecado. Una cosa es estar con pecados y otra cosa es estar sumergido en el pecado. Yo me acuerdo que no podía dejar de fumar recién convertido, ya les he platicado. Había intentado una y otra vez, y cada intento de dejar de fumar con mis propias fuerzas no solo era un fracaso, sino que terminaba fumando más que antes. Pero le rogaba al Espíritu Santo, estoy harto de fumar, estoy harto de esconderme a los hermanos que no sepan que yo todavía fumo. Soy cristiano fumón. ¿Cuántos dicen amén? Ay. Estoy harto de seguir siendo el mismo en esta área de mi vida. Estoy harto, hasta aquí nomás. Basta ya. Eso fue lo que nació en mi corazón. Y la siguiente tentación de volver a fumar, me apareció una náusea. Por poco vomito. Ya no pude fumar. Es algo sobrenatural que la gracia de Dios a través del Espíritu Santo hace en nuestro interior. Que ya no vivamos en el pecado. Que basta ya. Mire lo que dice 1 Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, y hay una lista de pecados que los gentiles que no tenían a Cristo vivían sumergidos en esa situación. Claro, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero si usted le pide al Señor, dame ese aborrecimiento contra esto que sé que no te agrada, dame que odie al pecado que cometo, que lo aborrezca, para que pueda decir, basta ya, hasta aquí nomás. Bueno, es un proceso. Usted sabe lo que es un iceberg. Un iceberg es una masa de hielo enorme donde solo sobrepasa la superficie del agua un pico, que viene siendo un 10% de toda la masa que está debajo de agua. Pero el sol le pega al pico y va derritiendo al pico. Y a medida que se va derritiendo lo de arriba, va flotando más lo de abajo. Es un proceso que dura algún tiempo, pero finalmente el sol va a terminar derritiendo por completo al iceberg. Así en nuestras vidas
Pidámosle al Señor poder sentir ese aborrecimiento. No puedo solo, Señor, con esto, pero estoy harto de hacerlo. Ya no quiero ser el mismo. A mí me fascina un canto que lo vamos a cantar al final donde dice: renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Ya no quiero ser igual. Que ponga un vivo deseo en nuestras vidas de ya no seguir en las mismas. Ahora vamos con el versículo 6, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, lástima que yo no sé cómo se hace para subrayar, el pastor Javi es un maestro en eso. Quisiera que subrayara, aunque sea mentalmente, el cuerpo del pecado sea destruido. Esa parte sería lindo que se subrayara. Si estás haciéndola con la Biblia en físico, trate de subrayar que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Qué es el cuerpo de pecado? Es la corrupción que todavía tenemos. Hemos sido librados del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Hay corrupción en nuestras vidas, aunque no me diga amén. ¿Cuántos aceptan que hay corrupción en nuestras vidas? Que tenemos todavía partes corruptas, que no parecen de un cristiano, todavía las tenemos. Pero dice la palabra de Dios que el Señor quiere hacer morir esa corrupción, que sea destruido, dice, el cuerpo de pecado sea destruido. Póngale atención a esa palabra. Dios quiere que esa corrupción muera. Ahí debemos poner el hacha para darle, cabal en ese punto. No basta con dejar de hacer lo malo de vez en cuando, sino que pedirle al Espíritu Santo que haga morir, que destruya la fuente de esas obras malas, la fuente de esos ídolos que a veces los echamos fuera y a veces los volvemos a agarrar. Esa corrupción interna es donde el Espíritu Santo trabaja sobrenaturalmente, debilitando los vicios habituales, las inclinaciones debilitadas y destruidas. No solo echar fuera al ídolo, sino asesinar la corrupción que produce ese ídolo, más a la raíz, la fuente de esas recaídas. Aunque todavía quedan algunos cananeos, pero ya Israel no va a ser dominado por los cananeos. Todavía tenemos luchas y combates, pero ya no dominio de los pecados. Que Dios envenene esa corrupción. Eso es algo sobrenatural, hermano. Yo no estoy diciendo produzcalo usted con fuerza de voluntad. No se puede. Por eso definíamos en un principio, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero es bueno que usted la conozca para que la anhele, que estas cosas para Él no son imposibles. Y más si usted desesperadamente le dice: ya no quiero ser el mismo, ya no quiero seguir haciendo las cosas que he venido haciendo. Asesina esa corrupción adentro de mí, mátala. Hasta Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. Dios quiere que se muera esa corrupción. Dicen que el veneno para ratas más efectivo es uno moderno que ha salido, que no es veneno, sino que es algo que tiene tan buen sabor, es dulcito. Y entonces la rata, cuando empieza a comerla, se envicia y ya no puede parar de comerla, pero no tiene nada de nutrición, solo es el saborcito. Y la rata come y come y come como loca cada vez más. Así son los vicios. Así es el vicio del alcohol, así es el vicio de la droga, así es el vicio de la pornografía.
Cada vez necesita más para obtener satisfacción. Esos son los vicios, ese es el cuerpo de pecado, los hábitos pecaminosos que todavía batallamos contra ellos. Total que la rata se muere de hambre, comiendo como loca algo que no la nutre, se muere de hambre porque se envicia con lo dulcito. Que Dios le diera ese veneno para ratas a nuestra corrupción, ¿verdad? Que deseáramos, Señor, envenenar esto. ¿Qué me hace volver a caer en esta situación? Lo aborrezco. Lo que no quiero, eso termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él tiene el poder, la gracia. Él merece toda la honra y toda la gloria. Ahora veamos el versículo 11. Perdón, me salté ese. Gracias, Coqui. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora pasamos al versículo 11, 6:11. Demos una repasadita a lo que hemos estudiado. 1, Señor, haz que yo aborrezca esto y te suplique, basta, ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero estar haciendo las cosas que he venido haciendo. Basta ya. Que ponga en nosotros ese odio contra el pecado, esa determinación que solo viene del Espíritu Santo. Pero lo otro que hemos estudiado es pedirle al Espíritu Santo que asesine al cuerpo de pecado, al viejo hombre, que lo debilite cada vez más, que lo asesine, para no solo dejar de hacer por un tiempito lo malo, sino que lo que produce eso malo sea asesinado, muerto. Pero el versículo 11 va todavía más allá. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí va un paso más. Ya no solo hacer morir al pecado, sino que morir nosotros. Morir nosotros. Nosotros debemos morir al pecado. Lo voy a decir otra vez. Nosotros debemos morir al pecado. No solo pedimos que se muera el pecado, sino que muera yo a ese pecado. ¿Cómo es eso? Mire, hermano, el muerto ya no es tentado por nada. El muerto ya no siente insidia de alcohol, de drogas, de resentimientos y de todos los pecados usuales en nosotros los cristianos. La muerte del opresor es valiosa. El opresor es el pecado, el cuerpo de pecado, ese es el opresor. Pero la muerte del oprimido, que en este caso soy yo, es más valiosa. Mire un texto, por favor. Vamos a saltearnos Colosenses 3:5 porque ya lo vimos. Vamos a poner Job 3:17 y 18. Ahí los impíos ya no le molestan a uno. Ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos. Ya no oyen la voz del capataz, hablando de gente que estaba oprimida por un fenomenal patrón o jefe de él. Y el oprimido se murió. Y entonces ya él reposa y ya no oye la voz del capataz que le exigía: haz esto, haz lo otro. Ya no, se murió. Ya no es tentado. La muerte del oprimido es más valiosa. Debemos morir al pecado. Ya no obedecerle, ya no mirarlo. Si es que el muerto no mira, no obedece, no tiene insidios, no tiene tentación,
el que está muerto es indiferente a los deleites que este mundo ofrece. Indiferente. Y ha ido usted a un velorio, quédesele viendo al cadáver. ¿Qué le afecta a él? Mucho calor, mucho frío, mucho hablan estos. Necesito esto, tengo ganas de lo otro. No, ya no siente nada, es indiferente. Como un moribundo que ya no le atraen sus antiguas diversiones. Imagínese una persona batallando con el alcohol toda su vida. En Cristo tiene victoria cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero cuando Él muere, ya no tiene luchas con esa insidia. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo, que nosotros muramos al pecado. El muerto es indiferente, el muerto no tiene malas compañías ni malas conversaciones, el muerto ya no lo tienta nada, ya no lo tienta nada. El muerto ya no está interesado en los negocios y en los placeres de este mundo, se murió, ya no es lo que era, ya no hace lo que ha venido haciendo, se murió. La muerte trae grandes cambios. Hermano, ¿es posible esto? Para Dios no hay nada imposible, hermano. Que usted deje de sentir totalmente toda atracción hacia el pecado. Que usted deje de tener esos momentos de debilidad y vulnerabilidad que todavía lo asedian. Porque está muerto a eso. Yo creo que en todos el Espíritu Santo ha hecho esa labor sobrenatural. Todavía falta y siempre va a estar en proceso. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, antes de ser cristianos eran bolos? Levanten la mano los que antes eran bolos. Bien poquito. ¿Y bolas? Yo le apuesto que usted ahorita es indiferente. Si le ponen una cerveza enfrente, ya nada. Eso, tentarme a mí, ya no. O a saber, hermano. Pues depende de la obra que haya hecho el Espíritu. Pero mire hacia dónde apunta Él. Por eso está en la palabra. Apunta que usted se muera a esa insidia, a esa atracción, a esa lucha. Que se muera, ya no hay más luchas. Cuando usted ya no tiene luchas con una tentación, es que ya el Espíritu Santo hizo la obra de que usted se muera a ese pecado. No solo mató al pecado, sino que lo mató a usted. Es una petición rara, ¿verdad? Señor, matame a esto, Señor, matame a lo otro, Señor, matame. Pero hágasela, porque tiene derecho a pedirle, porque está en la palabra de Dios. Y todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. La pena de muerte por inyección letal, yo me quisiera morir así, fíjese, hermano. Porque dicen que lo primero que le ponen en la vena al condenado a muerte es un sedante bien rico. Y pierde el conocimiento. Y lo siguiente que le inyectan es una cosa que paraliza los pulmones y el corazón. Bien cabal morirse así, ¿no? ¿Cuántos se apuntan? Pero últimamente en Estados Unidos probaron la inyección letal con nitrógeno, que es un gas venenoso para el ser humano, el nitrógeno. Aún olerlo de lejos puede ser letal. Y le ponen una mascarilla, lo tienen todo amarrado y le empiezan a inyectar nitrógeno en la mascarilla para que respire eso. Y la persona empieza a patalear y desesperado, pero ni modo, tiene que, porque está amarrado. Y cada vez que más se desespera, más se ahoga, más se sofoca, patalea y patalea y patalea, hasta que al fin se muere. Algunos de ustedes todavía están pataleando.
¿O no? Que se muera, que se muera, que se muera. No, todavía no del todo, Señor. Eso es patalear. Eso todavía siente atracción a ese deleite. Atrévase a pedirle al Señor que ni siquiera le afecte. A ese grado de sobriedad puede llegar al Espíritu Santo. Son cosas que no se pueden lograr humanamente hablando. Repito, solo la gracia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo con su palabra pueden hacer estas cosas. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros aparte de rogarle al Espíritu Santo por esas áreas donde todavía somos débiles? Número 1, llénese de los medios de gracia. El Señor le ha dejado a los creyentes medios por los cuales Él se fortalece en contra de la tentación. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate quiere decir fortalécete. Otra manera de leer este texto es: hijo, te ruego que te fortalezcas con la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo se fortalece uno en la gracia? Pues ha dejado los medios de gracia, congregándose, orando, siendo lleno del Espíritu Santo todos los días, leer su Biblia, aprender cada vez más la palabra de Dios. Los videos diarios del pastor Javier a diario son una herramienta tremenda para llenarse del poder y de la gracia del Señor Jesucristo. Conocer cada vez más Biblia, más palabra, servir a Dios. Ese es otro medio de gracia, porque mientras usted está ocupado sirviendo a otros, se le olvidan sus tentaciones y sus debilidades y se fortalece. Servir a Dios es una vacuna contra la tentación. Mire otro texto para terminar este punto, Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. 13, por favor. Porque Dios, faltó la partecita que decía, ocupaos en vuestra salvación. No sé si me lo sentí. Sí, ahí está, perdón. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir ocuparse en la salvación? Yo creí que la salvación ya la había regalado el Señor y ahora resulta que tengo que complementarla con esfuerzos propios. Entonces la obra de Cristo no fue completa en la salvación. No quiere decir completarla. Quiere decir ser constante y perseverante en el uso de los medios de gracia para fortalecerse. Tomar en serio, es tan en serio, tiene que congregarse, tiene que pertenecer a un grupo pequeño, tiene que aprender más la palabra de Dios, tiene que ejercitar el dar su testimonio en pocos minutos, pasar el mensaje, repartir trataditos. Tiene que ser constante y diligente, con temor y temblor. No vaya a ser que el Señor me retire su ayuda, eso nunca va a pasar. Pero asegúrese que no va a pasar. Con temor y temblor, buscando los medios de gracia. Porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Por eso buscamos los medios de gracia con temor y temblor, porque Él está produciendo en nosotros la habilidad, no solo, hay gente que dice, es que a mí no me nace todavía dejar este pecado. ¿Cómo no? El Señor puede hacer una obra ahí, porque le mete el querer como el hacer. Y si Él es el que está poniendo algo tan valioso, qué tremendo es no tomar en serio los medios de gracia. Hay gente que dice, me voy a congregar una vez al mes. Hay gente que dice, hoy no tuve tiempo de leer el capítulo diario con el pastor Javier. Hoy no tengo tiempo de ir a la célula, al life group. Estoy muy ocupado.
Mejor ocúpese en su salvación, usando los medios de gracia. A mí lo que más me impresiona de ese versículo es que Él es el que produce en vosotros. Mire, la santificación es obra del Señor. Él pone adentro de uno, esto ya no, esto ya me cae mal. Como dice mi esposa, me cae gordo. Cuando me dice que me cae gordo, no sé si me está queriendo decir que ya me le engordé. No me cae gordo que hagas eso, ya me lo ha dicho. Me cae gordo que hagas eso. Y se lo tomo en serio. Solo estaba volteando a ver si no se me habían levantado. Cosas sobrenaturales que Dios pone en el corazón, ¿verdad? Yo le animo a atreverse a buscar más sobrenaturalmente sus cambios con los medios de gracia. El otro día llegó una palomita embarazada. Estaba gorda, 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 que no podía ni volar bien la pobrecita, a punto de parir. Andaba buscando dónde hacer un rinconcito para echarse ahí y tener los huevitos. Al ratito vino el macho con ramitas en el pico y viajaba y viajaba y viajaba, y cada viaje era una ramita adicional, preparándole el nido a la esposa para que tenga los huevitos. ¿Quién puso ese amor en los pajaritos? ¿Quién puso ese espíritu de servicio del esposo hacia la esposa? ¿Cuántos dicen amén? Las hermanas deberían de aprovechar ahí, hombre, amén, aleluya, gloria a Dios. Dígale al Señor, poné en mi marido igual que la palomita, afanada, jalando hasta alambres viejos, a saber de dónde sacaba pedacitos de alambre, pedacitos de ramitas, y va a echar viaje y viaje. Y la palomita hembra echada, nada más gorda, 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 ya no podía ni volar. Quizás le decía, apúrate, 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 que ya voy a parir, apúrate. Y el pobrecito apurándose. Todo el afán de él era agradarla y servirla a ella. Nosotros los maridos podemos pedir estas cosas al Señor en nuestra familia. El querer y el hacer por su buena voluntad. Pero el énfasis en este punto es: ocupe los medios de gracia, sea diligente, sea constante, sea perseverante en los medios de gracia. Aprenda a desvestirse y a vestirse. Hermano, ¿eso es pornografía o qué? Aprenda a desvestirse y a vestirse. Es idioma bíblico que habla del cambio, de la santificación. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos. La palabra despojaos es desvístanse del viejo hombre viciado. Eso es lo que usted tiene adentro, un viejo hombre viciado, adicto, mal acostumbrado, y cada vez que ataca debemos de vestirnos de lo que Él quiere que hagamos, pero no quedarnos así sin vestiduras, sino vestirnos de la gracia del Señor. Le voy a poner rapidito varios ejemplos que la palabra de Dios menciona sobre desvestirse y vestirse. Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, y ahí dice cosas que hay que desvestirse. Mire, hermano, ¿cuáles son? Me ayuda, por favor. Hay que estarse desvistiendo cada vez que usted esté enojado porque quiere pelearse con no sé quién que le hizo no sé cuál, está resentida, está en contiendas, o se siente mal cuando Dios bendice a otro, tiene envidias, lujurias, pornografía, lascivia. Todas esas cosas hay que desvestirse, no atenderlas, no obedecerlas. Solo no podemos, pero con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios podemos desvestirnos de esas cosas.
Podemos decir no a lo malo, pero hay que decir sí a lo bueno. El cambio viene cuando se despoja de lo malo y se viste de lo contrario. Y mire el versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Me voy a quedar un ratito ahí. Hubiera sido mejor quizás que dijera no en glotonerías, no en borracheras. Entonces me tengo que vestir de sobriedad, dominio propio para no comer mucho, dominio propio para no, míreme la maña. Y también decía lujurias y lascivia, entonces debo de vestirme de pureza sexual. Y también decía contiendas y envidias, entonces debo de vestirme de amor ágape y amar al que me ofende y no resentirme con él. Pero no, la Biblia resume más rápido: vístanse del Señor Jesucristo. Porque estamos en Cristo, tenemos todo eso. Tenemos sobriedad, tenemos dominio propio. Imagínense la pureza del Señor Jesucristo. Nunca pecó, cumplió a la perfección, ni una pizca de pecado. Si usted se viste del Señor Jesucristo, tiene todo. Tiene sobriedad, tiene dominio propio, tiene pureza de corazón, tiene no pelear, tiene paciencia con los demás. ¿Cómo se viste uno del Señor Jesucristo? Llénese del Espíritu Santo todos los días. Otra vez volvemos a los medios de gracia, que es más de Cristo. En realidad la palabra de Dios dice que hemos sido bautizados en Cristo, quiere decir sumergidos en Él. Ya prácticamente estamos vestidos de Él, pero a veces no se nos nota. Entonces por eso usted le pide al Señor que se me note que estoy vestido de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya se me alargó un poquito esto. 2 Timoteo 2:22. Aquí lo pone no de vestirse y vestirse, sino que pone huye. ¿Y qué sería lo opuesto a huir? ¿Habrá alguna palabra ahí que sea lo opuesto a huir? En la segunda línea, a la derecha, al final, sigue. Huye de las cosas malas y sigue las buenas. Si solo huye de lo malo y se queda sin hacer nada, le dan ganas de volver a meterse otra vez con las pasiones juveniles, que para acabar pronto, pasiones juveniles son las obras de la carne. Huya de las obras de la carne y persiga el fruto del Espíritu. Todo eso de justicia, fe, amor, paz, son frutos del Espíritu. Huya de las obras de la carne y busque y persiga el fruto del Espíritu. Y también hay otra cosa que hay que seguir, las últimas dos líneas que hay que seguir. Meterse con gente que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso es tan importante el Life Group, el grupo, para que usted se meta como familia con gente que está luchando por salir adelante, luchando contra el pecado, no dejándose dominar por el pecado con la gracia de Dios. Y el último ejemplo, Efesios 4:28, de una sola vez, Efesios 4:28. Gracias, Coqui, yo me salté hasta el 28, por favorcito. Efesios 4:28, gracias. Mire, el que tenía maña de robar, ya no lo haga, pero póngase a hacer lo contrario a robar. ¿Qué es lo contrario a robar? Trabajando con sus manos para que tenga que compartir. Imagínense qué cambio, ¿verdad? Dejar de robar y ponerse a regalar. Esos cambios el Espíritu Santo los puede hacer. Y ese es el centro de mi mensaje esta mañana. Dios puede hacerlo con la gracia del Señor Jesucristo. No se conforme a seguir con lo mismo. Hay que desvestirse
y vestirse. Les voy a confesar un pecado que he tenido y que me costó desvestirme de él. Mire, hermano, yo me enmañé con la tele y me enmañé con una novela. Y la novela dura 1:30. Entonces, de 6 de la tarde a casi 8 de la noche, clavado viendo la novela. ¿Quiere que le diga cuál? Está bonita. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a apagar la tele a media novela? Una vez probé y me desvestí de la novela. Apagamos la tele con mi esposa y nos fuimos al cuarto. En el cuarto estaba desesperado, hermano. No tenía paz mi espíritu. ¿Qué habrá pasado con el chavo que se le declaró a la novia y la novia estaba enamorada de otro? Usted sabe las pajas que hablan en las novelas. ¿Cuántos saben eso? No, si aquí nadie ve novelas, solo yo. Solo yo veo novelas. Pues sí, me había desvestido, pero no me vestí de algo a cambio. Entonces dije yo, me cayó la peseta, porque yo siempre con mi esposa oramos tempranito en la mañana. Y nunca se me había ocurrido apagar la tele y ponernos a orar en la noche antes de dormir. Y entonces nos vestimos de ver algún versículo, comentario bíblico y orar casi 1 hora antes de dormir. Adiós ganas de volver a poner la novela a usted. Porque no solo me desvestí de la novela, sino que me vestí de otra cosa contraria a la novela. Que el Señor nos ayude a hacer lo que la palabra nos sugiere. Y por último, póngase a servir. Esa es la tercera, póngase a servir. Romanos 6:13 dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, ¿qué hay que hacer con los miembros? Instrumentos de justicia, sus manos, su boca, su lengua. Mire lo que dice aquí: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Prestarle los miembros a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Ir al life group, abrir su propia casa para que un nuevo life group sea abierto, dar su testimonio, prestarle sus miembros a la justicia. No solo ya no prestárselos a la injusticia y al pecado, sino que prestárselos a la justicia a través del servicio. Había una ancianita que se jubiló bien, le tocó una pensión bien hermosa y ella no necesitaba de nadie porque era autosuficiente económicamente hablando, pero pasaba sola en su casa, ya sus hijos grandes y casados y todo. Entonces se sentía vacía y solo deprimida pasaba, no le faltaba nada, estaba saludable, estaba bien proveída en lo económico, pero se sentía vacía y con depresión. Vino una sobrina y le dijo: tía, mira, al fin conseguí trabajo, ¿me podés cuidar a la niña? Y entonces la tía le dijo: ay, bueno, unos días, yo ya no tengo paciencia con los niños chiquitos, vos, pero probemos un par de semanas a ver qué pasa. Y la tía empezó a cuidar a la niña
¿Y qué pasó? Que se le quitó la depresión, porque pasaba ocupada atendiendo a la niña y no centrada en sí mismo, sino centrada en las necesidades de la hija y de la nieta. Y entonces se le quitó la depresión. Con la ayuda del Señor Jesús, póngase a servir, préstele sus miembros al Señor para que pueda tener victoria. Vamos a la conclusión, una repasadita, ahí tienen los puntos. Hemos hablado de cómo cambiar, hemos descrito el proceso sobrenatural que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas a través del Señor Jesucristo, y llegamos a estas 3 conclusiones. Vamos a cantarle al Señor: llénese de los medios de gracia, aprenda a desvestirse y a vestirse, póngase a servir y Dios le va a bendecir.